Ok, entonces, la siguiente es varianza. Vamos a, entonces, comenzar definiendo, sí, definiendo lo que es la varianza. Bueno, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de practicar lo que es desviación media. Bueno, la varianza, al igual que la anterior mencionada, es una medida de dispersión. Y bueno, en este caso nos va a dar un parámetro de cómo están distribuidos o agrupados los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, la varianza es en sí la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media aritmética. Esto para datos no agrupados. Ya que tenemos esa sumatoria, se divide entre el tamaño de la muestra menos 1 y es representado con una S al cuadrado. Entonces vamos a introducir lo que es la fórmula, insertar ecuación. Les comentaba que se denota con una S al cuadrado. Va a ser igual a la sumatoria. Vamos a poner la división primero. A la sumatoria de desde I igual a 1 hasta N de el cuadrado de XI de XI menos la media aritmética todo esto elevado al cuadrado y dividido entre n menos 1. ¿Okay? Entonces, esta sería nuestra fórmula para la varianza. Y sería una varianza para datos no agrupados. Entonces, voy a traerme mis datos, ¿okay? Del ejemplo 1. ¿Sí? Y me dice que yo necesito el cuadrado de la diferencia entre cada uno de esos datos y la media aritmética. Entonces, ocupo la media aritmética primero. Ok, la media aritmética yo la tengo acá arriba para datos no agrupados. Aquí está. Y bueno, ya nada más sería programar. ¿Sí? Sería x1 menos la media aritmética elevado al cuadrado. No se olviden de ponerle candado aquí para que no se mueva la media aritmética. Y lo único sería, pues, jalar la fórmula. Ok, repito. El dato, cada uno de los datos menos la media aritmética y hay que elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, nos dice que hay que sumar todos esos datos. Entonces vamos a sumarlo aquí.
sumarlos. N, hay que tener definido N, el número de datos, que en este caso son 31 datos. Y pues nada más hay que sacar ya la varianza. Varianza para datos no agrupados. Sería igual a la sumatoria de la diferencia de los cuadrados entre la frecuencia absoluta y la media aritmética entre n menos 1. Y esa sería nuestra varianza. ¿Ok? Listo. Algo aquí que tiene como inconveniente la varianza es que las unidades que resultan no son milímetros. Si se fijaron en la desviación media, pues la unidad que tiene la desviación media son milímetros, pero en este caso está, como están elevados al cuadrado, pues la unidad de estos es precisamente unidades cuadradas, serían milímetros cuadrados. Esa es una de las desventajas de lo que tiene la varianza, pero al ser una medida de dispersión, en este caso, también se usa para estadística inferencial. De hecho, cuando veamos prueba de hipótesis, vamos a ver prueba de hipótesis, vamos a usar la varianza para poder calcular lo que es la desviación estándar. Entonces, bueno, pues eso sería para datos no agrupados. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Hasta el momento no. Yo sí, profe. Sí, Brandon. ¿Cómo sacó el de 31.87? 31.87. ¿Esta que es aquí? Ajá. Ok. Es la diferencia del dato menos la media aritmética. Aquí hay que estar muy seguros de que esta es la media aritmética para datos no agrupados y hay que ponerle el candadito y elevarla al cuadrado. Ok, sí, profe. La media aritmética, ¿verdad? Así es. ¿Esa está arriba, no? Sí, así es. Ya la habíamos calculado. Es la de la fórmula de promedio. Ok, profe, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, eso sería todo para varianza para datos no agrupados. Pero fue una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo le hago para que me salgan dos decimales? Es que... Ah, ok. ¿Le aparecen muchos decimales? Sí. Seleccione los datos y acá arribita donde dice número está este botoncito que tiene 3 ceros. Puede darle usted a clic directamente y automáticamente le pone 2 decimales. Si quiere más decimales, en esta que dice aumentar decimales le puede dar. O si quiere reducirlos también así, lo puede hacer. Para que automáticamente o directamente en este. Pero si no, también lo puede mover con estos. Reducir o aumentar decimales. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos varianza para datos no agrupados. Ahora vamos por varianza para datos agrupados. ¿Ok? Vamos, la voy a ir poniendo aquí abajo. Como resultado, acuérdense, da 68.77 para la varianza en el ejemplo número 1. Ahora vamos para varianza para datos agrupados. Y bueno, para esto vamos a introducir la fórmula, insertar, ecuación. Vamos a escribir la ecuación, sería igual
acuérdense que la varianza se denota con una S al cuadrado. Y va a ser igual a una división de la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, es decir, el número de clases, de intervalo de clases, por FI, que es la frecuencia absoluta, por FI, por XI, que sería la marca de clase, menos la media aritmética, pero en este caso para datos agrupados, y hay que elevarlo al cuadrado. Y todo esto entre n menos 1. Ok, entonces ya vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos las frecuencias, necesitamos las marcas de clase y necesitamos la media aritmética para datos agrupados. Ya lo tenemos nosotros en su calculado. Lo podemos incluso jalar aquí de la desviación media. Ok. Entonces, a ver, vamos a ponerle 2 ceros nada más. Listo. Y bien, pues hay que seguir las instrucciones de la fórmula. Nos dice que necesitamos esto, calcular eso para ya después sumarlo. Sí. FI por XI menos la media aritmética para datos agrupados elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a FI por XI menos la media aritmética para datos agrupados elevado al cuadrado. Lo voy a dejar ahí un momento para que la puedan completar. Y ya nada más habría que jalar la fórmula. ¿Okay? En esos 2 de 0, debido a que las frecuencias dan 0 en esas dos clases, en la clase número 3 y en la clase número 5. Y ya nada más tendríamos que sumar y ahora sí decir la varianza para datos no agrupados, perdón, agrupados en este caso. Varianza para datos agrupados va a ser igual a la sumatoria entre
n menos 1. ¿Sí? Listo. Esa sería nuestra varianza para datos agrupados y esta para los no agrupados del ejemplo número 1.